Queridos amigos, quiero darles la más cordial bienvenida a su podcast Punto Medio. Yo soy Jorge Luis Martínez y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema distinto, un poco distinto a los que ya hemos abordado en otros episodios, porque el día de hoy vamos a tratar de hacer algunos comentarios acerca de un personaje, obviamente desde sus rasgos psicológicos, desde su parte humana, desde sus heridas. Y este personaje hoy en día está muy de moda. Incluso hay una serie que lo muestra, que lleva su nombre, se llama Berlín, y tiene aspectos que llaman mucho la atención de las personas, por lo tanto está en el número 1. Y el día de hoy, junto a mi carnal Alejandro Mazar, lo vamos a ir desmenuzando. Así que quédate para que no te pierdas todo lo que vamos a estar comentando en este episodio. Carnal, ¿cómo estás? Carnal, muy bien, emocionado de empezar este primer episodio del año 2024 y sobre todo emocionado de que le demos en algunos episodios este tipo de giros en donde podamos aprender de estos personajes, en donde podemos ver rasgos, características de personalidad que nos van a servir mucho para poder reflejarnos, para poder mirarnos y a partir de ahí ir logrando un punto medio que también le pueda ir dando un giro a nuestra vida, carnal. Coincido contigo, creo que esto es lo importante, ¿verdad? Ver al personaje para entender un poquito la dinámica que hay en su mente, que hay en su interior, de dónde surge y que a partir de ahí nos deje algún aprendizaje o alguna experiencia. De lo contrario, pues sí, es una serie divertida, es una serie muy amena, que te Claro. emociona, pero creo yo que cuando también le vemos esa parte de aprendizaje, suma y aporta a nuestra vida. Sí, claro, y es que todos somos seres humanos y estos rasgos humanos se encuentran también dentro de nosotros. Entonces, si podemos aprender de lo que vamos observando, de lo que vamos viviendo, pues también vamos generando esta dinámica de ir un paso adelante y de ir leyendo los aspectos que vamos experimentando en la vida para seguir generando este aprendizaje. Y en este caso, carnal, pues qué bueno hacerlo de este personaje Berlín, que es un personaje psicológicamente interesante, psicológicamente muy complejo, muy diverso, que tiene rasgos que pueden ser muy enigmáticos y al mismo tiempo como rasgos también de personalidad como muy atractivos. Por eso, pues bueno, le hacen una Ajá, serie al personaje, ¿no? claro. Sí, me gustaría empezar, no sé si tú estés de acuerdo, hablando de que este personaje Berlín es un personaje altamente egocéntrico y narcisista. Claro. O sea, es algo que muestra de forma muy constante y que, como tú bien lo señalas, es llamativo. Ujú. Esa forma de ser es llamativa, pero sin duda alguna esconde ciertas heridas, ciertos traumas, porque vemos mucho esa necesidad de ser el protagonista, de ser el que todo lo hace bien, de buscar de alguna manera sobresalir entre los demás. Incluso en algunos momentos, pues tratar de todo, decir que no está correcto, que no está bien. Entonces creo yo que este es un rasgo que incluso ya lo hemos platicado en algunos otros episodios, esa parte de sentir que debo de salir adelante, porque obviamente hay heridas, hay situaciones que en algún momento me hicieron sentir que quizás no era tan importante y ahora tengo que ir por encima de los otros para sentirme más o menos bien. Y el personaje lo muestra de una manera, pues de una manera muy especial. Sí, y fíjate, a lo mejor en la serie no se deja ver la historia de Berlín en su infancia, no se deja ver la historia de Berlín como desde esta perspectiva, pero sí al inicio se alcanza a mirar que viene saliendo de una ruptura amorosa, en donde no es él quien deja a la persona, al contrario, él es a quien lo dejan. Entonces,
trae un duelo, se ve al inicio que le está doliendo, que está pasando por algunas fases del duelo, y entonces he ahí donde tú bien comentas, carnal, hay heridas, hay sensaciones quizás de sentirse menos, y desde este sentirse menos, siempre esta cuestión de ganar, siempre esta cuestión de ser el mejor, de que las cosas se hagan como yo quiero, y en muchas ocasiones, por este tipo de rasgos, una, podía subestimar a los miembros de su equipo. Dos, podía poner en riesgo incluso el propio plan, pues que habían armado dentro de esta situación. Claro. Y siempre con todo esto que va manejando el personaje, está presente mucho esa parte de creerse superior a los otros intelectualmente. Sí. O sea, yo soy superior a ti y te lo hago saber. O sea, no solamente yo lo creo o no es algo que nada más yo lo viva, sino que él se muestra superior en el tema de la vestimenta, en el tema de gustos alimenticios. O sea, él elige las mejores bebidas, las mejores comidas, él tiene siempre las mejores ideas. Entonces, esto de alguna forma nos muestra cómo el personaje está tratando de cubrir una vulnerabilidad a través de esa máscara, porque finalmente tenemos distintas máscaras y por ahí al final de la serie pues se la quita un poquito, ¿verdad? Tratando de decir que él desearía algo diferente, Claro. pero entonces cubre su vulnerabilidad, cubre su inseguridad con estos aires de ser superior o ser más grande a nivel intelectual y en todos los rubros. Claro, y no sé qué opinas tú, carnal, pero por ejemplo, estos rasgos que tú comentas le podían ir llevando a generar un liderazgo muy autoritario, en donde las cosas, las personas las tenían que hacer sin cuestionar, en donde las cosas que él decía, si alguien lo cuestionaba, si alguien lo interrumpía, no sé si te acuerdas esta escena en donde Sí. alguien interrumpe porque quería una copita de champán, le hace tomarse toda la botella y después continúan. Entonces, muy autoritario, muy impositivo, muy rígido, muy duro. Y estas características lo van llevando finalmente a irse manejando desde esta autoridad. Y es ahí, desde la autoridad, donde puede incluso lastimar a las personas que lo rodean. Porque date cuenta también, las personas alrededor, su equipo, su banda en este caso, pues también tenían muchas heridas. De ellos y de alguno de ellos sí se deja notar cierta historia en donde a lo mejor un papá que lo golpeaba, en donde a lo mejor cierto abandono, en donde Berlín, al tener estos rasgos de liderazgo autoritario, pues en ocasiones lo podían ver como papá, como una figura de autoridad. Y él, yo no sé si consciente o inconscientemente, a veces surgen estas cosas de manera inconsciente, pues sabía manejar muy bien los hilos de cada persona que lo rodeaba para que él Claro. finalmente pues pudiera lograr todos los objetivos que él se ponía en mente. Claro, creo yo que es indiscutible que el personaje interpreta muy bien el papel de un líder, porque como tú dices, era duro en algunas ocasiones, pero en otras podía ser, no sé si sea la palabra misericordioso, no sé si quepa, pero podía ser suave. Sí. Cuando alguien le confiesa que ha hecho algo que no fue correcto, le dice, no te preocupes, sigamos adelante. Entonces, como esa parte, como tú perfectamente lo señalas, porque creo que no todos son rasgos negativos, tenía esa parte de liderazgo, esa parte de manejo del grupo, para que al final de cuentas el objetivo que se había planteado saliera adelante. Que creo que no es un objetivo pues tan bueno, ¿no? O sea, no es un objetivo tan presumible, pero bueno, al final de cuentas, pues la serie resalta mucho estas características del personaje y que creo yo que es en lo que vale la pena centrarnos un poquito en esta parte de irlo conociendo, de irlo explorando para ir resaltando rasgos que nos indican que al final de cuentas la forma en la que soy o la forma en la que es cada persona
está relacionado con su vida, con su pasado, con su infancia, con las situaciones que ha experimentado, con las personas que se ha rodeado. Al final de cuentas, somos la historia que tenemos atrás de cada uno de nosotros. Claro, y ahorita que dices de que los objetivos no son como buenos, ¿no? Positivos, etcétera, me llama mucho la atención el por qué no lo son. En primer lugar, porque iban a robar, ¿sí? En segundo lugar, porque también se enamora de una mujer que está comprometida, de una mujer que está casada, de una Ujú. mujer que hasta cierto punto no es para él. Pero este amor carnal es como si lo volviera loco. Es como si le hiciera en ocasiones sí verse muy vulnerable, pero también podemos mirar estos rasgos de narcisismo y de manipulación que tú comentabas hace ratito, muy, muy subrayados, porque de pronto él decía, a ver, le gustan hombres buenos, ¿sí? Si hay que ser buenos, si hay que ser caritativos, Berlín va a ser el Ajá, hombre más bueno del seamos de esa mundo, ¿no? forma. Entonces empieza quizás a esta persona a la cual le robó, en donde parte del plan quizás era meterlo a la cárcel, pues empieza ahora a darle dinero para que un abogado le ayude, etcétera, 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 y empieza a complejizar esta trama, ¿no? Pero tiene que ver justamente como estos rasgos de manipulación que va encontrando, incluso también, carnal, esta falta de límites, porque ahí podemos ver también hasta cierto aspecto que en ocasiones incluso tiene que ver con este trastorno límite de personalidad, en donde tienes que vivir a tope, en donde tienes que vivir al límite para que la vida te sepa. Y siempre tienes que estar en peligro y siempre tienes que estar haciendo ciertas cosas en donde no te es, Ujú. no te es satisfactorio una vida ordinaria, entre comillas. Tengo que ir siempre más allá para sentirme conectado con la vida. Y esto me habla de una desconexión con la vida. ¿Y quién es la persona que nos conecta con la vida? Pues mamá, ¿no? Entonces, digo, Ujú, no, claro. no aparece ahí, pero puede haber seguramente una historia también ahí atrás. Ujú. Sí, es que en el fondo es todo o nada, ¿no? Y dentro de ese todo o nada, lo que tú señalas, veme mamá, aquí estoy, o quiero que me vean. ¿Y por qué quiero que me vean? Porque en algún momento experimenté lo contrario, y muy seguramente por parte de papá o por parte de mamá. Entonces, al no sentirme visto, no sé si fue porque tenía más hermanos, no sé si porque papá y mamá estaban ocupados, no lo podemos saber, pero ahora tengo una necesidad de que me vean y me pongo en riesgo en diferentes situaciones, tanto en la parte del robo como en la parte de ser el amante y de todas las situaciones que están presentes, que al final grita fuerte a los cuatro vientos, véanme, aquí estoy. Y soy inteligente, y soy hábil, y soy astuto, y no me importa. Entonces, efectivamente, este todo o nada y el estarse poniendo constantemente en una situación de riesgo, no hace más que estar diciendo, véanme. ¿Y por qué quiero que me vean? Porque en un momento, en el pasado, no me vieron y no me gustó. No fue algo agradable. Sí. Fíjate, incluso con esto que comentas, carnal, estoy ligando también un poquito la primera serie de La Casa de Papel, donde sale el profesor, en donde ahí explican que son hermanos, el profesor y Berlín, ¿sí? Y Ajá. entonces donde el profesor en algún momento explica que él fue un niño enfermizo, que pasó mucho tiempo en el hospital, que pasaba mucho tiempo enfermo y que por esta condición a veces podía ser como el favorito de papá. Cuando en una relación o cuando Ujú. en una familia hay alguien que nace con una enfermedad y esto hace que los padres se vuelquen hacia este hijo, por supuesto Claro. que queda muy vulnerable y muy marcada la herida del abandono en el otro hijo. Y entonces, a lo mejor esto puede quizás contestar un poquito a estos rasgos que vamos analizando de él. Ujú, claro. Y algo también que es muy marcado es que constantemente se la pasa reflexionando.
reflexiones filosóficas, reflexiones acerca de su vida, acerca de lo que tiene que hacer y mucho en la mente. Pareciera que le dedica mucho a su estadía de soledad, a su estadía de consigo mismo. Entonces nos damos cuenta que vive un mundo fuerte, impresionante a nivel de su mente. También lo vive fuerte en la parte de afuera, pero pareciera que se refugia de manera constante, creo yo, que haciendo hincapié a lo mismo, de que si no me agrada tanto lo que hay afuera, pues me voy hacia la parte de adentro. Y tanto no le agrada lo de afuera, que se la pasa haciendo todo el tiempo, y lo hemos visto en las dos series, haciendo cosas que no son lícitas, Claro. haciendo cosas que van en contra de lo establecido, que van en contra del debería ser. Entonces es como que no me agradan las cosas, por lo tanto me refugio en mi mente, me refugio en hacer cosas que no son correctas y finalmente se convierte en una evasiva importante. Claro, carnal, ¿no? Y además también esta reflexión poética, esta reflexión interna que hace, pues por el personaje, por las características, por su tono de voz, por cómo dice las cosas, pues se escucha muy poético, ¿no? A tal punto que te mantiene muy atento, que te mantiene escuchando, que te mantiene. Entonces, esta forma en la cual él aprende también a tener esta comunicación, pues lo hace que sea un personaje, sí, muy introspectivo, Ujú, pero que al mismo tiempo sabía cómo ir lidiando y cómo ir comunicando todas estas ideas que él iba también teniendo en su interior. Y de pronto hacía analogías también, porque en algún ujú. momento le dice a la muchacha de la que se enamora que le gustaría ser el perro que la acompaña cuando ella está cantando, ¿no? Ajá, Entonces, ahí también claro. podemos ver esa dualidad y vulnerabilidad emocional en el aspecto del amor que él va viviendo y cómo cuando se sincera, sí le dice ahí a uno de sus compañeros, me gustaría no solo ser el inicio en una relación, me Ajá. gustaría también poder ser el final, poder darle esa Ujú. continuidad, porque esa parte no la he experimentado y sí anhelo experimentarla. Claro. Y es que cada vez que lo muestran experimentando esa parte del amor, si te fijas, muestra un poquito más lo que es él. O sea, muestra más esa necesidad de afecto, esa necesidad de cariño, y cuando las cosas ya no marchan bien en esa relación que está iniciando, pues muestra esa parte de desesperación, de vulnerabilidad, de ya nada me importa, o lo dejaría todo por esta persona. Entonces creo yo que la parte más sincera y más honesta y más lastimada, por decirlo de alguna forma, del personaje de Berlín, aparece justo cuando está totalmente entregado en esa relación, y cuando la otra persona tiene algún interés distinto, pues el personaje se muestra con todas sus heridas, con todos sus problemas, tal como es. Es como si en ese momento, carnal, se quitara la máscara Sí, y nos dejara verlo un poquito con todo eso que lo motiva a ser de la otra forma. sí. Y lo que decíamos, carnal, en el tema de la infancia, en donde tenían a lo mejor sus papás más esa inclinación hacia su hermano porque estaba enfermo. O sea, esto también quizás de niño era generar estos pensamientos de yo quiero lo que tiene mi hermano. O sea, yo quiero lo que él Ujú, tiene y yo no tengo. Entonces, a partir de estas áreas tan lastimadas, podemos ver cómo toda su vida gira alrededor de siempre intentar conseguir algo que otra persona tiene y que él ujú, no tiene. Llámese en el ámbito del amor, en el ámbito del dinero, en el ámbito de la claro. amistad, en cualquier ámbito, ¿no? Ujú, por supuesto, sin importar si pongo en riesgo mi vida, sin importar que las cosas de pronto salgan mal, pero él requiere esa adrenalina para tratar de conseguir lo que quiera a costa de lo que sea y de alguna forma poder sobresalir. Y creo yo que ahí es donde están, carnal, esas enseñanzas o esos aprendizajes que nos hacen no solo engancharnos con un personaje que es interesante, aunque no haga cosas buenas, pero que puedo entender un poquito de dónde viene esa cuestión y lo llevo a una reflexión propia y decir, ok, entonces como yo soy, como yo me manejo en la vida,
también está motivado por situaciones que he vivido y al final de cuentas no lo puedo justificar, pero de alguna manera comprendo. De alguna manera comprendo que hay situaciones que nos van marcando y que de alguna forma nos pueden llevar a ser de maneras que no nos gustan y que entendiendo este tipo de situaciones podemos hacer algo para cambiarlas y también nosotros poder cambiar y ser de una manera un poquito más equilibrada que nos haga sentir bien con nosotros mismos y, ¿por qué no?, también con las demás personas. Correcto, carnal. Entonces, como bien dices, es interesante ir haciendo esta reflexión para poder ir integrando estos aspectos de este personaje a nosotros mismos, porque a lo mejor lo podemos ver muy distinto y decir, bueno, él hace cosas ilícitas y nosotros no. Sin embargo, a veces, carnal, las personas podemos llegar a hacer cosas que no le comentas a todo el mundo, aunque sean cosas que no sean ilícitas, ¿sí? Pero ¿por qué no se Ujú. las comentamos a todo el mundo? ¿Por qué son cosas que a lo mejor mantenemos ocultas o en la sombra? Porque a lo mejor socialmente, culturalmente, no son correctas o no son bien vistas, o a lo mejor en este afán de querer ir siendo en ocasiones buenas personas, decimos, híjole, esto que hice no cacha con la parte de querer ser un Ujú. buen padre, un buen hijo, un buen hermano, un buen esposo. Entonces este aspecto lo mantengo oculto. Ahí es donde Ujú, puedo ir claro. mirando estos aspectos, reflejándolos en nosotros mismos para poco a poquito, ¿verdad? Ir aprendiendo a ser pues lo más congruente posibles en la medida, ¿verdad? De esas posibilidades que vamos teniendo. Claro, porque si no, al final de cuentas, si yo no conozco la sombra, que ya lo hemos señalado, Sí, la sombra se acaba mostrando en todo su esplendor y me lleva a hacer cosas de las que a lo mejor me puedo arrepentir en algún otro sí, momento o me puede llevar a experimentar una experiencia que yo no quisiera. Por ejemplo, en las series hasta ahorita, pues todo sale bien, salvo en la de ¿de La Casa papel? de Papel, no, ¿cómo se llamaba la otra? Sí, La Casa de la Papel, primera, sí. pues donde finalmente él enferma, ¿verdad? O sea, no sale ahí todo bien en la vida de Berlín. Y es eso, ¿no? O sea, aparentemente tiene mucha suerte, pero de alguna forma esa sombra va generando problemas, va generando situaciones que el cuerpo enferma y finalmente acaba con la vida del personaje. Correcto, carnal. Y esto lo podemos a veces ver también reflejado quizás en nuestro trabajo, en cuántos momentos pues no se le hace fácil a las personas quizás agarrar algo, Ujú, pues que no lo van a ver, que no lo van a notar, ya sé cómo hacerlo y pues me llevo unos pesitos de más, pero bueno, todo el estrés que te genera eso y además si algún día te llegan a cachar, las consecuencias todavía son mucho más complejas y yo claro. creo que vale mucho la pena, como bien hemos ido señalando, irnos reflejando para poder ir Ujú, logrando ese crecimiento y una vida pues más en equilibrio, carnal. claro. Me gustaría, carnal, invitar a las personas que nos escuchan, que nos ven, a que vean las series, si no la han visto. Y si ya la vieron, dale otro vistazo, pero ahora tratando de ver qué aspectos tú alcanzas a percibir de esto que hemos ido comentando. Porque creo que sí, podemos verla para entretenernos, pero también podemos ver para aprender. Entonces, esa es la invitación que le hago a las personas que nos escuchan. Dale un vistazo, dinos tú qué opinas. Esto es lo que opinamos aquí mi carnal y yo, y que nos lo dejen en los comentarios. Creo yo que ahora sí que dependiendo de los ojos que ven la situación, pueden ser las conjeturas que se sacan. Entonces, no quiere decir que tú y yo estamos hablando de lo que es y de la realidad. Finalmente es un personaje ficticio, pero sería interesante, ¿no? Que cada persona pues se anime a expresar su punto de vista y al final de cuentas creo que todo suma. Claro, carnal, claro que sí. Sí, por supuesto. ¿Con qué te gustaría cerrar, carnal, el episodio del día de hoy? A mí me gustaría cerrar con este personaje que muestra partes muy complejas, muy refinadas en algunos aspectos, que llaman la atención. Por otro lado, muestra su parte muy humana. Y creo que en conjunto ese refinamiento, esa parte complicada y eso humano es lo que lo hace atractivo para muchas personas
y le lleva al día de hoy en estar en el primer lugar de esta plataforma de series. Entonces creo yo que esa parte interesante de cómo se va configurando el ser humano por todo lo que ha vivido y finalmente llama la atención, bueno, creo yo que me quedo con esa parte e invito a las personas a que lo vean y que también pues nos puedan dejar sus comentarios. Me encanta, carnal. Yo me quedo con la parte de siempre tener esta cosquillita de exploración para seguirnos de alguna manera conociendo, para seguirnos de alguna forma viendo. A veces, a veces por ahí hay personas que dicen que aprendemos a través del dolor, pero bueno, a veces no se requiere aprender a través del dolor. A veces se requiere poder mirar con unos ojos diferentes, películas, libros, experiencias, etcétera, y a partir de ahí también podemos ir aprendiendo, carnal. Entonces también la invitación, pues, que sigamos todos aprendiendo. Carnal, pues como siempre, un gusto, un placer, y pues nos vemos en el siguiente episodio. Por supuesto, carnal. Queridos amigos también, nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima.